Dios me los bendiga, mis amados. Estamos nuevamente predicando la palabra del Señor desde casita en el año de la recuperación. Todo lo que hemos perdido, hermano, lo vamos a recuperar este año. Tenga la plena seguridad porque es palabra del Señor. Hoy está de servicio el equipo K1 y aún en medio de dificultades, no dejemos de servirle a Dios. Mire, sé que hemos estado pasando momentos muy difíciles, hermano, la iglesia en general, pero no para siempre se tría el trigo. Pronto va a amanecer, hermano, esa tormenta pronto pasará. Entonces, cuando hay tormentas, a veces este momento de tormentas, no hay que detenerse. Para cuando la tormenta pase, hermano, hemos avanzado mucho, hermano. Entonces, este año, mire, quiero contarles los planes que tenemos nosotros para este año en la Escuela de Evangelismo, si Dios lo permite. Vamos a hacer evangelismo por las redes sociales, hermano. Van a ver mini mensajes en Facebook. Vamos a hacer también evangelismo con autoparlantes, ¿verdad? Entonces, de igual forma, las clases de evangelismo van a ser por este medio de YouTube. Entonces, esos son los planes que nosotros tenemos y se los ponemos en las manos del Señor, ¿verdad? Entonces, quiero con la ayuda del Señor predicar un tema que se titula Promotor del Evangelismo. Y yo quiero que usted ahí me acompañe en Hechos 24:5. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, mire, y promotor de sedicciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla, mire, de la secta de los nazarenos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias. Señor, bendice la buena palabra que voy a predicar hoy, Señor, en el nombre de Cristo. Ordena mis pensamientos y que sea de edificación para tu pueblo. Venimos atando, reprendiendo y echando fuera todo poder contra el enemigo. Y que seas tú, Espíritu Santo, haciéndome fluir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de la gloria, te damos gracias, Señor, porque sé, Padre Santo, que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces quiero leer nuevamente, hermano, dice Hechos 24:5. Porque hemos hallado a este hombre dice que es una plaga. Y es promotor, es aquí donde yo quiero suscribirme en esta frase, y es promotor de sedicciones entre todos los judíos, por todo el mundo, miren, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, aquí está siendo juzgado por los judíos ante el gobernador Félix por predicar la palabra de Dios, y a él lo acusaban, hermano, que era una plaga, que por donde llegaba infectaba del evangelio. Así tenemos que ser nosotros, donde nosotros lleguemos, hermano, que se predique el mensaje de salvación. Entonces, de igual forma, tenemos que ser, hermano, nosotros que tenemos que promover el evangelio. Y decían que el apóstol Pablo era promotor, miren, de sedicciones. ¿Qué significa sedicción? Significa alguien que está en rebeldía y insurrección. Pues para los judíos, ellos decían que Pablo estaba en rebeldía porque predicaba a Cristo resucitado. El apóstol Pablo les decía, hermano, el apóstol Pablo predicaba a Cristo resucitado y ya les decía que ya no más ritos, ya no más ceremonias, hermanos, que ya la gracia era diferente a la ley. Entonces, por eso ellos se molestaban por el apóstol Pablo y lo juzgaban y lo metían a la cárcel, hermano, porque el apóstol Pablo predicaba el evangelio de la gracia, el evangelio de las rogativas. Él les decía ya no más sacrificios de animales, ¿verdad? Sino que ya hubo un cordero pascual, hermano, que fue llevado a la cruz por todos nosotros, y eso le molestaba a los judíos. Entonces vamos a definir qué es un promotor. Y mire lo que dice, ¿qué es un promotor? En este caso, hermanos, definiremos a un promotor comercial, ¿verdad? Que es el encargado de representar a la imagen de la marca, mire, de la empresa, con el objetivo, mire, hay un objetivo de fidelizar a los usuarios actuales y conseguir nuevos clientes. Su función básica es de vender el producto y aumentar la cartera de clientes del negocio. Mire qué importante es un promotor. Entonces, el promotor, hermano, del evangelio es el que anuncia
las buenas nuevas de salvación. Entonces el promotor es el que anuncia el producto para que la gente conozca y lo compre. Entonces nosotros como promotores somos los que promovemos a Cristo, hermano, para que la gente conozca de Él. También el promotor, hermano, bien sea social o comercial, es identificado con un uniforme. Mire que lo acredita a la empresa que pertenece. Digamos, un promotor de determinada empresa tiene que andar el logotipo de la empresa prácticamente en su uniforme. Entonces, si lo aplicamos a lo espiritual, nosotros como promotores del Evangelio debemos de representar la imagen de Cristo. De igual forma nos identificamos con un uniforme, hermano, para salir a predicar. Y es que esto de los uniformes, hermano, así se identificaban los sacerdotes cuando servían, ¿verdad?, en el tabernáculo, ¿verdad? Ellos andaban una mitra, andaban una tiara. Ese uniforme fue puesto por Dios, hermano, para servir en la obra. Entonces, en el caso del promotor del Evangelio, su tarea es anunciar a Cristo para que la gente lo conozca y crea en Él. Entonces vamos a ver en Hechos, no se preocupe por la alarma, hermano. Hechos capítulo 6, verso 7. Vamos a leer la Biblia en lenguaje sencillo. Mire lo que dice, hermano. Los apóstoles siguieron. Mire qué importante es esto, hermano. Tenemos que seguir, hermano. No hay que detenerse. Los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios. Por eso, más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Y muchos sacerdotes judíos también creyeron en Él. Entonces, la función del promotor del Evangelio era que por medio del mensaje cada día se convirtiera más gente a Cristo. Y mira lo que dice Hechos capítulo 6, verso 7. El mensaje de Dios iba extendiéndose. Mire cómo tenemos, hermanos, la función que nosotros tenemos, hermanos, como promotores del Evangelio. Iba extendiéndose el número de los creyentes. Mire, por lo tanto aumentaba. Mire, entonces dice, incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe, dice en esta versión. Entonces usted y yo somos promotores del Evangelio, hermano. ¿Para qué? Para propagarlo, para que la gente conozca más de Cristo, hermano. Entonces, con la ayuda del Señor, hermano, voy a ver muchos hombres que promovieron el Evangelio, hermano, para que sea expandido en el mundo. Y esa es la función que nosotros tenemos que tener, que todo el mundo, hermano, conozca de Cristo, del plan de salvación. Lucas capítulo 1, verso 15. Quiero hablar de Juan el Bautista. Dice, porque será grande delante de Dios. Mire, hermano, cómo tiene que ser este promotor. Será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mire. Y hará, mire, hermano, está la labor, que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Entonces, mire, usted bien sabe que Zacarías fue el padre de Juan el Bautista, ¿verdad? Él estaba sirviendo. Dice que tanto Zacarías, hermano, como Elizabeth eran de edad muy avanzada y ellos estaban sirviendo al Señor. Aún, hermano, con la promesa que tenían ellos, hermano, que no se les había todavía cumplido, ellos seguían sirviendo al Señor. Y estando él en servicio, hermano, se le aparece el ángel Gabriel, el mensajero del Señor, y le dijo que de los lomos de él iba a salir un hijo que se llamaría Juan y que sería el promotor, hermano, para presentar el camino del Señor. Entonces, hermano, en este pasaje puedo ver las características que tiene Juan el Bautista como promotor del Evangelio. Primero dice que iba a ser grande delante de Dios. Mire qué importante, hermano. Dice que iba a ser grande delante de Dios. Quiere decir que aunque la gente, hermano, te menosprecie, aunque te menosprecien los hombres aquí en la tierra, lo importante es que seamos grandes delante de Dios, hermano. Entonces lo importante es cómo Dios te mira a ti y cómo me mira a mí, hermano. Entonces, como en el caso de David y Goliat, mire, Goliat lo miraba pequeño y lo menospreció, pero para Dios David era grande delante de él. David para Dios era de gran valor, hermano. Entonces, mire, si te menosprecia la gente, no te detengas por eso. Tenemos que seguir adelante, hermano. Grande significa fuerte. Es reconocer, hermano, que nuestra fortaleza
viene de Dios. Como decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, como David decía, mire, ya hecho rey David, se puede imaginar, hermano, ser el segundo, rey de Israel, hermano, un hombre con grandes ejércitos al servicio, tenía mucha gente al servicio de él y decía, soy débil aunque ungido rey. Mire, él sabía, hermano, que él no gobernaba por sus propias fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, hermano, no es porque nosotros seamos fuertes, hermano, sino porque el Señor, hermano, es quien nos habilita para llevar el mensaje de salvación. También Juan el Bautista, hermano, tenía que abstenerse de las bebidas alcohólicas, mire, porque le dicen, no beberás vino ni sidra, hermano. Entonces, el que provee el evangelio de Cristo, mire, debemos de apartarnos de todo vicio, porque qué feo sería, hermano, decirle a la gente que no beba, ¿va? Y uno bebiendo. Entonces, es como predicar el evangelio, de decirle, hermano, yo no quiero que beba, porque usted tiene, y usted borracho, hermano. Como decirle, el que me liberó a mí, lo va a liberar a usted, hermano. Así, hermano, no, eso no concuerda. Entonces, mire, dice que tenía que ser también lleno del Espíritu Santo. Entonces, para promover el evangelio, mire, nuestro Señor nos da el ejemplo. Primero, nuestro Señor, hermano, hasta que cumplió 30 años, se bautizó. Oiga bien, se preparó 30 para predicar 3. ¿Se pueden imaginar, hermano? Y él no osó salir a predicar antes de ser investido por el Espíritu Santo, hermano. Entonces, mire, por eso nosotros, antes de iniciar nuestro ministerio, hermano, de evangelismo, o donde usted se quiera desarrollar, hermano, tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo, hermano. También está en el libro de los Hechos, capítulo 2, hasta que fueron llenos del Espíritu Santo, hermano, empezaron a promover el evangelio. Entonces, Juan el Bautista fue el que promovió el evangelio del reino de Dios. Él anunciaba que atrás de él venía uno más poderoso que él. ¿Qué tenemos que anunciar nosotros? Que Jesucristo es todopoderoso. Entonces, prácticamente, mire, le decía a la gente, hermano, que no pusieran la mirada en él, hermano, que pusieran la mirada solo en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, mucha gente, hermano, le preguntaban a Juan que si él era el Cristo, hermano. Mire, se pueden imaginar Juan el Bautista promoviendo el evangelio de Cristo y la gente le decía, tú eres el Cristo. No, les decía, yo no soy el Cristo, ni soy digno de desatar la correa de su calzado. Mire, entonces mire cómo lo confundían. ¿Será que nosotros nos pueden, hermano, decir que nos parecemos a Cristo? Con nuestras acciones, con lo que nosotros hablamos. Mire, de igual forma, hermano, por eso es de igual forma, nosotros, hermanos, tenemos que tener buen testimonio, hermano, para representar a Cristo. Entonces, una de las cosas, hermano, que tiene que tener un promotor del evangelio es, mire, que Cristo sea el centro del mensaje. Mire Juan capítulo 3, verso 30, en la versión K2 lo que dice, mire, él tiene que ser, mire cómo decía Juan, él tiene que ser el importante y yo dejar de serlo. Entonces, el promotor del evangelio, hermano, su conversación de importancia es Jesús. No la política, no la religión, no nosotros mismos, ni de ministerios. Entonces, cuando usted predique a Cristo. Hermano, tenemos que promover un evangelio, hermano, que la gente sepa que el grande, el todopoderoso, el más importante entre las naciones, se llama nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Quiero, hermano, con la vida del Señor ir avanzando y ver otro promotor del evangelio. Y podemos ver cómo, mire, del apóstol Pedro. Pedro fue un predicador de la gracia para los judíos, porque Pedro se fue, hermano, a predicar a los judíos y el apóstol Pablo se fue a predicarle a los gentiles. Entonces, el apóstol Pedro, hermano, fue un hombre que promovió el evangelio de Jesús y lo promovió con valentía. Entonces, una de las características de este hombre, hermano, es que decidió dejarlo todo por seguir a Cristo. Mire qué característica más importante que tiene que tener un promotor del evangelio.
a estar decidido a dejarlo todo. Y creo que usted me acompañe a Lucas capítulo 18, verso 28. Y Pedro dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Como dijo este promotor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, estos hombres dejaron sus ocupaciones habituales por seguir a Jesús. Mire, Pedro dejó de ser pescador de peces para ser pescador de hombres. De igual forma, Mateo dejó de recaudar impuestos para seguirle. Y es que Jesús solo les decía: síganme. Mire, y como dice, va, de voladita, mano, sin pensarlo dos veces, ellos seguían al Señor. Mire, Pedro pensó, mire, que él había nacido para pescar, hermano. Si toda su vida este hombre estuvo, hermano, pescando. Mire, y él pensó tal vez tener la mejor empresa de pescado más grande de la región, llamada Pescadería Pedro. Pero no fue así. Jesús le cambió los planes. También como en el caso de Mateo, hermano. Mateo dice que era recaudador de impuestos. Él trabajaba en una oficina, hermano, recaudando los impuestos, trabajando día a día con la esperanza, hermano, que con sus prestaciones poner un negocio, así como nosotros, ¿verdad? Que estamos en una empresa trabajando día con día, cumpliendo tal vez 20, 22, 23 años, hermano. Y tal vez uno dice, con las prestaciones voy a hacer esto, voy a hacer el otro, hermano. Pero mire, así estaba Mateo, hermano. Tal vez él quería poner su negocio después y vivir de ellos, pero cuando Jesús lo llamó, dejó su trabajo que tenía por años para servirle a él, hermano. Entonces Dios cambia al hombre de trabajo. Al cambiarlo de trabajo, lo cambia de motivación. ¿Cuál es tu motivación? ¿Verdad? Entonces, de la motivación terrenal a la motivación espiritual. Entonces, Pedro, de pescador, hermano, a pastor de ovejas. Porque Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. De empresario, mire, a pastor. Entonces, dejarlo todo, hermano, es decirle a Dios: ya no dependo de la pesca, ya no dependo de mi trabajo, ya no dependo, hermano, de lo terrenal, ahora dependo de ti. Dejarlo todo, hermano, es dejar nuestra vana manera de vivir, mire, para vivir para Cristo. Dejar costumbres, dejar amistades, hermano, que no nos dejan avanzar en Dios. Mira, Pedro era propietario de una barca, mire, la cual la dejó por servir a Cristo. Entonces, es necesario que nosotros, hermanos, los promotores del Evangelio, tenemos que dejar todo lo terrenal, hermano, para seguir a Dios. Entonces, no como Demas, ¿verdad? Que Demas era un predicador del Evangelio, comenzó bien, pero mire, el problema de él fue, hermano, que se fue al mundo, hermano, amando las cosas terrenales, dejó lo espiritual por buscar lo material. Por eso Jesús, mire, le pidió la barca a Pedro para predicar en ella. Mire, y Pedro no se la negó, ni le cobró la renta por cuánto tiempo el Señor la iba a utilizar. Mire Lucas capítulo 5, verso 1, lo que dice. Porque estamos dispuestos, hermano, a dejarlo todo. Lucas 5:1. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, mire qué bonito, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Jesús estaba predicando y él vio dos barcas. Mire, vio dos barcas, hermano, dice que estaban a la orilla del lago. Dice, pero los pescadores se habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Subiendo a una de las barcas que era de Simón, mire, que era de Simón, pidió que se separara de la tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Pero qué importante, desde la barca de Pedro. Mire, Pedro le prestó su barca a Jesús. Pedro le prestó prácticamente la herramienta que tenía él, hermano, para el servicio del Señor. Por eso nuestros vehículos, hermanos, tienen que ser si un día te dice alguien, escúcheme con ser considerados, hermano, que necesitas hacer la obra del Señor en ese vehículo, usted prácticamente puede en su vehículo, que su vehículo sirve, hermano, un medio para bendecir a otro, ¿verdad? Si alguien le dice, bien, hermano, que yo quiero llevar provisiones en su vehículo, claro que sí, hermano, monte las provisiones y las vamos a dejar. Entonces, así estaba el apóstol Pedro. Él prestaba su barca
al servicio del Señor, hermano. Entonces, prestar la barca para que nuestro Señor predique, hermano, es cuando nosotros también prestamos nuestras casas, mire, para que se predique la palabra del Señor, así como Priscila y Aquila dice que tenían el discipulado en su casa. Entonces, todos los discipuladores, hermano, que abren sus hogares para predicar el Evangelio, ellos están, hermano, dándole, prácticamente prestándole la barca al Señor para predicar su palabra. Entonces, cuando somos promotores del Evangelio, hermano, sabemos que lo que tenemos es de Dios. Como decía David, ¿cómo yo voy a ofrendarte si todo lo que tengo es tuyo? Por eso nosotros tenemos que estar dispuestos a darlo todo, hermano, así como Pedro, hermano, lo hizo con el Señor. Mire, el muchacho de los 5 panes y 2 peces dio todo lo que tenía. La ofrenda que dio la viuda pobre, hermano, dio todo lo que tenía. Nuestro Señor Jesucristo dio toda su sangre, hermano, por amor a nosotros. Hermano, como en el caso de Moisés, dejó su vida cómoda, hermano, en Egipto para servir al Señor. Mire, Filipenses capítulo 3, verso 7 lo que dice. Pero todo lo que para mí era ganancia, ¿qué le están dando ganancia a nosotros, hermano? Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. También el apóstol Pablo, hermano, él se daba todo por servir al Señor. Dije, me he desgastado, hermano, por amor. Eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, despojarse, hermano, de las cosas a veces terrenales cuesta, pero es necesario dejarlo todo por amor al Señor. Y el tercero, hermano, se llama Felipe. Y quiero hablarle de este promotor del Evangelio, hermano. Felipe fue un diácono de la iglesia primitiva. Entonces, él fue a promover el Evangelio a Samaria. Este es Felipe el evangelista, compañero de Esteban, hermano, que fue apedreado por predicar la palabra del Señor. Entonces, una de las características de Felipe, hermano, es que obedece la voz del Espíritu Santo. Y yo quiero que me acompañe a Hechos capítulo 8, verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Cuando el Señor habla, hermano, podemos estar muy cómodos, pero obedezcamos la voz del Señor. Mire, y ve al sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, hasta la dirección nos da. Mire, y él se levantó y fue, mire, muy obediente. Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial candense, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos los tesoros, mire, y había venido a Jerusalén a adorar. Entonces Felipe, hermano, no rehusó al llamado de Dios para predicar el evangelio al etíope. Él solo obedeció lo que Dios le dijo. Entonces, si nosotros como promotores del evangelio, hermano, cuando Dios nos diga que debemos de predicar la palabra de Dios a alguien, hermano, hay que decírsela. Si Dios te dice, dile a ese joven, Cristo te ama, díselo. Entonces tenemos que, mire, la voz de Dios, hermano, son impulsos que nosotros recibimos en nuestra mente y en nuestro corazón para que le digamos a la gente. Y seguramente, hermano, esa palabra va a llegar. Entonces, hermano Joel, ¿cuál es el método para evangelizar? El Espíritu Santo nos va a decir. Mire, pues tenemos que, mire, en evangelismo se pueden hacer tantas cosas, ¿verdad? Para poder llevarlo, hermano, a todas las personas. Podemos hacer pequeños tratados con textos bíblicos para entregárselos a la persona que Dios te ponga en el camino. Mire, ejemplo, podemos mandar a hacer tarjetitas pequeñas que diga, no temas, yo te ayudo. Ahí le pones Isaías capítulo 41, verso 13. Mire, también le puedes poner, hermano, el Señor pelea por ti. Mire, Éxodo 14, 14. Puedes hacer tarjetitas pequeñas. Hay en evangelismo tantas cosas que pueden hacer, tantas herramientas para evangelizar. También le puedes poner este texto bíblico, hermano, que ha servido mucho para mi vida, que está en el Salmo 50, 15. El Señor te librará en el día de la angustia. Entonces, tú solo, mire, nosotros tenemos que cumplir nada más con el mandato de Dios, hermano. Y lo demás lo hace el Señor. ¿Se puede imaginar usted dándole una tarjetita o un tratado pequeño a una persona que ande con mano angustiado, que ande prácticamente con miedo, y le da Isaías 41:13, que dice, no temas, yo te ayudo? Ay, hermano,
Le garantizo que esa persona recibe la palabra del Señor y retoma fuerza. Mire, Hechos capítulo 8, 28. Entonces estoy hablando de Felipe el evangelista, el promotor del evangelio, hermano, que fue a predicar a Samaria. Mire, lo importante de un promotor también, hermano, tiene que conocer la escritura para explicarle a la gente. Hechos 8, 28. Regresaba sentado en su carruaje, este era el etíope eunuco, y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo, mire, o sea que el Espíritu habla, hermano, y el Espíritu dijo, aquí está, a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Mire. Cuando Felipe se acercó corriendo, mire, hermano, es que aquí me llama la atención a mí. El carruaje iba y Felipe, mire, se le acercó como corriendo. Le oyó leer al profeta Isaías, ¿va? Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le respondió, mire lo que le respondió el etíope, ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? En otra versión, hermanos, si no me equivoco, en la Dios habla hoy, dice, ¿cómo podré entender si alguien no me lo explica? Entonces, invitó a Felipe a que se subiera, hermano, y se sentara con él. Entonces, mire qué importante, hermano, ¿cómo podré entender? Mucha gente no entiende, hermano, la palabra del Señor. Y los encargados de eso, hermano, tenemos que ser nosotros. Y mira el 32 lo que dice. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, el que iba leyendo el etíope, porque iba en el carruaje y llevaba hasta chofer, él, hermano, iba un hombre ahí llevando y él iba sentado leyendo, mire. Entonces, porque era un hombre importante, hermano. Entonces, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Mire lo que iba leyendo. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante de lo que lo trasquilaba, no abre su boca. En su humillación no hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Entonces el eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me lo digas, te ruego que me lo expliques. Se puede imaginar cuánta necesidad hay, hermano, en la gente que uno le explique las escrituras. Es un privilegio, hermano. ¿De quién dice esto? Mire, ¿del profeta o de sí mismo o de algún otro? Entonces él tenía la duda, hermano. Este tipo de eunuco. Entonces Felipe, mire cómo tenemos que predicar. Abrió su boca. Ay, qué importante, hermano. Mire, cuando nosotros prediquemos la palabra, hermano, tenemos que abrir nuestra boca para que nos entienda bien, no tenga miedo. Y comenzando desde esta escritura, ¿qué estaba leyendo el eunuco? Desde Isaías. Mire, y comenzó desde Isaías y le anunció el evangelio de Jesús. Mire, desde Isaías lo llevó, hermano. Todo lo que profetizó Isaías, hermano, que una virgen concebirá, ¿verdad? Y dará a luz un niño, el cual se llamará Padre Nuestro, Dios fuerte. Todo lo que le explicó, hermano, príncipe de paz, y se lo llevó por todos los evangelios, hermano. Mire qué importante, hermano. Le expuso prácticamente el plan de salvación y lo llevó desde Isaías, hermano. Mire qué bueno. Y le expuso el plan de salvación. Mire, Hechos capítulo 8, verso 36. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, es que este hombre, hermano, estaba interesado, hermano, mire, en su conversión. Mira, hay agua, le dice. ¿Qué impida que yo sea bautizado? Pero mira el 37. Felipe le dijo, ya le había explicado, hermano, ¿verdad? De quién se trataba, de Jesucristo, y el hombre ya prácticamente quería aceptar al Señor. Y Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, pero ojo aquí, ¿verdad? El etíope quería bautizarse, pero Felipe le explica que primero tiene que aceptar a Cristo. Mire el orden que tiene que haber. Mire, entonces Felipe le explicó, no puedes bautizarte sin antes recibir a Cristo. Entonces Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Y él respondió, creo en el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Ahí el hombre ya prácticamente aceptó a Cristo y mandó a parar el carruaje y ambos descendieron al agua y Felipe, eunuco, lo bautizó. Entonces Felipe, hermano, le explicó que para ser bautizado tenía que recibir a Cristo primero, hermano. Mire, hay un orden de prioridades.
como dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere, primero hay que creer y después ser bautizado. Así como le pasó a Lidia, hermano, que creyó y luego fue bautizado. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 16, como el carcelero también, hermano, creyó y fue bautizado. Hay un orden, hermano, de prioridades. Mire, Felipe, hermano, Felipe, por donde pasaba, anunciaba el evangelio. Ahí tenemos que ser nosotros. Por donde nosotros pasemos, si estamos en un bus, si estamos en un parque, si estamos en el trabajo, donde nosotros estemos, hermano. Mire, pero es que no se ocupa púlpito para predicar. Mire, donde nosotros estemos, mire, presentemos el plan de salvación. Mire, Hechos capítulo 8, verso 40. Mas Felipe se encontró en Azot y por donde pasaba, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, un promotor del evangelio, hermano, donde esté, tiene que predicar la palabra del Señor. Otro aditamento muy importante. Felipe le predicó a un hombre, hermano, a un hombre prácticamente de bastante influencia. Le predicó a un hombre importante, un hombre de dinero, un hombre, hermano, como usted quiera. Pero él no le pidió, ni le dijo, mire, búsqueme. Dice que él fue y se trasladó a Azot. Solo le predicó el plan de salvación, mire, ¿verdad? Y ya se desapareció de ahí. Entonces tengamos cuidado, mi querido hermano. Mire, cuarto, Jonás. Jonás, hermano, era un hombre que Dios lo tenía para promover el evangelio. Mire, mire, y lo tenía para promover el evangelio a un pueblo que estaba alejado de Dios. Pero este promotor no quería ir a hacer la obra del Señor, hermano. Mire, si hemos nacido para predicar el evangelio, hermano, donde nos escondemos, hermano, y aunque no querramos, tengamos que ir, hermano. Entonces tenemos que promover el evangelio. ¿Sabe qué? Queramos o no queramos. Recuerda que este es un mandato de Dios. Las órdenes no se discuten. Recuerda, hermano, que nosotros pertenecemos al ejército de Dios. Y en el ejército las órdenes no se discuten. Se cumplen, hermano, ¿verdad? Sí, mire, como dice en Marcos capítulo 16, verso 15. Ahí lo busca usted en su casa. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí dice id, hermano, es imperativo, ir. No dice, les sugiero que vayan. Mire, sino que es un mandato de parte de Dios. Y si no queremos, Dios se encargará, hermano, de que nosotros vayamos. Mire, Jonás lo llevaron hasta el mismo infierno para predicar la palabra. Y después salió, hermano, mansito de ahí. Mire, y después promovía el evangelio todos los días, hermano, y lo promovía con fuerza, claro, después de ser tratado, quien no va. Entonces, después de que salió de ahí, no le importaba lo que la gente decía, hermano. Si la gente se burlaba, no se burlaba de él. Él, mire, después de que estuvo 3 días y 3 noches en el mismo infierno, hermano, él predicaba la palabra del Señor con denuedo y con valentía. Mire, 1 Corintios 9:16 lo que dice. Hermano, porque es que no es, ¿cómo le quiero decir? Predicar el evangelio para nosotros, hermano, es un mandato de parte de Dios. Y mire cómo el apóstol Pablo dice, porque evangelizar no es gloria para mí, sino necesidad. Y hay de mí si no evangelizar. Entonces yo te hablo a ti que tal vez has nacido para evangelizar. Mire, yo te digo que es un mandato de parte de Dios. Mire 1 Corintios 9:16. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Hermano, porque lo importante es Jesucristo, así como decía Juan en 3:30. Lo hago porque Dios, así que dice, Dios me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Entonces yo sé, tú que me estás escuchando este mensaje, que naciste para predicar el evangelio, pero no quieres hacerlo. Yo te digo, en el nombre de Jesús, que retomes tu privilegio y prediques el evangelio, hermano, ¿verdad? Porque tal vez estás en esa prueba. Por eso, hermano. Entonces, levántate. O tal vez te juzgas, o tal vez dices que no eres digno de predicar, hermano. Si naciste para eso, Dios te va a respaldar.
Entonces, Jonás no quería ir, hermano, a predicar el evangelio. Él estaba siendo desobediente al llamado de Dios. Entonces, no tenemos, mire, que ser como Jonás. Tenemos que promover el evangelio. Hermano, tal vez, mire, tú estás renuente al llamado de Dios para promover el evangelio. Mejor seamos obedientes, hermano, al llamado. Hagamos la obra del Señor. Es mejor sin anestesia que con anestesia. Mire, Jonás, hermano, tuvo que ir a predicar el evangelio prácticamente sin anestesia. Ahí lo metieron, hermano, en la prueba. Y después de la prueba, ahí sí, ¿verdad? Ya vimos, hermano, bajo el tema promotor del evangelismo, a Juan el Bautista, el apóstol Pedro, Felipe el evangelista, vimos a Jonás y ahora vamos a ver a Esteban. Y Esteban fue uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Estaba ahí también, fue compañero de Felipe, el evangelista. Y una de las cosas que este hombre, hermano, era muy usado por Dios, pues era lleno, dice, del poder del Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas, hermano, que podemos ver en un promotor del evangelio, hermano, es que tiene que ser lleno del Espíritu Santo para promover el evangelio. Pero este hombre, hermano, tenía una característica bien especial. Él defendía el evangelio por medio de la palabra del Señor. Y defender el evangelio se llama apologética. Mire Hechos capítulo 6, verso 10. Pero ¿cómo lo defendemos, hermano? Yo le voy a explicar más adelante. Pero ninguno de ellos pudo vencerlo. Mire, es que le debatían, hermano, ¿va? Porque él hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Ahí dice, ninguno pudo vencerlo. Entonces, quiere decir que hubo un espadeo de palabra. Pero ojo, hermano, no hay que enojarse. Cuando haya así, ¿va? No hay que enojarse, ¿verdad? Entonces, cuando vayamos a defender el evangelio, hagámoslo todo, mire, para sacar a la gente del error, pero sin agredir verbalmente a nadie, hermano, ni físicamente. Entonces, para poder defender la verdad del evangelio, debemos de estudiar mucho las escrituras, ¿verdad? Recuerde que cuando uno sale a predicar, hermano, se encuentra con todo tipo de personas. Mira, te vas a encontrar con ateos, ¿va? Te vas a encontrar con religiosos, gente que dice que Jesús no es Dios y con base bíblica tenemos que decirle que Jesús es Dios. Gente, hermano, que querrán confrontarlos, hermano. Es ahí con la sabiduría y la palabra de Dios que tenemos que defender el evangelio de Cristo, hermano. Mire Filipenses capítulo 1, verso 16, lo que dice en la Martín Nieto. Estos movidos por el amor, sabiendo que estoy puesto para defensa, mire, del evangelio. Entonces, recuerde que el apóstol Pablo, hermano, fue testigo cuando mataron a Esteban por defender el evangelio. Y ahora, hermano, mire cómo lo escribe en Filipenses. Entonces, el apóstol Pablo defendía mucho el evangelio porque muchos, mire, contradecían las escrituras. Así como en los tiempos de Isaías, que los hijos de Dios a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malos, hermano. Entonces, así como Eva, hermano, en el huerto, vio bueno lo que para Dios era prohibido. Y así estamos viviendo el día de ahora, hermano. Por eso nosotros tenemos que defender la palabra del Señor. Mire Romanos capítulo 1, verso 25 lo que dice. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios, mire, es que solo Él merece gloria y merece honra. Pero muchos dan culto, hermano, a criaturas o a ídolos, como en el caso de Aarón. Hermano, ¿cuántos milagros no vio Aarón? Y sin embargo, hermano, mire, le dio culto a un becerro de oro. Entonces, cuando hablamos de idolatría, pensamos que solo es adorar imágenes. Pero a veces nosotros, hermano, mire, adoramos, hermano, a personas, adoramos a ministerios, idolatramos, hermano, cuántas cosas. Mire, es como cuando llaman a un cantante a la plataforma y gritamos, ¡ah! Se puede imaginar, hermano. Entonces, solo Dios merece gloria y merece la honra. Por eso, hermano, el promotor del evangelio debe saber defender la verdad divina. Entonces,
como la gente que dice, hermano, que Jesús no es Dios, o la gente que no cree en el Espíritu Santo, o el ateísmo, que niega la existencia de Dios. Mire, es ahí en donde nosotros tenemos que defender la verdad del Evangelio. Entonces, mire, en evangelismo, hermano, es un trabajo de Dios, pero tenemos que tener conocimiento bíblico. Entonces, mire, una de las recomendaciones que yo le puedo dar a usted, que estudiemos apología bíblica, ¿verdad? Entonces, mire qué importante, hermano, ser promotor del Evangelio. Acompáñame a Filipenses capítulo 1, verso 14. Otro promotor, hermano, usted bien sabe, el apóstol Pablo. Además, al saber que estoy preso, mire, hermano, la mayoría de los hermanos se han animado, ay, hermano, para anunciar el mensaje de Dios sin miedo, mire, y con más confianza en el Señor Jesucristo. Mire cómo dice, al saber que estoy preso. Por los momentos, hermanos, nosotros nos sentimos como presos, pero no por eso tenemos que estar desanimados. Mira, tenemos que predicar el Evangelio con ánimo y sin miedo, llevar el mensaje de Dios a la gente. Mire, tenemos que predicarlo, hermano, prácticamente sin miedo, prácticamente tenemos que predicar el mensaje de Dios con ánimo. Si estás desanimado, recobre el ánimo, sigamos adelante, si estamos en las manos del Señor. Hermano Joel, pero ¿cómo hago para vencer el miedo? Yo quiero predicar en las calles, pero a veces tengo miedo, tengo fobia. Expóngase ante el miedo, hermano, solo así lo podemos vencer. Mire, recuerde que el miedo paraliza. Tú no te puedes vivir estancado por el miedo. Entonces, recuerde que predicar el Evangelio, hermano, no solo es de gente también preparada. Hermano, es que fui hermano que yo. No, hermano, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a respaldar. El apóstol Pedro y Juan eran del buco y sin letras, y sin embargo predicaban el Evangelio. ¿Hermano? ¿Quién iba a pensar que Pedro, siendo un pescador, iba a ser un gran evangelista, promotor del Evangelio? Entonces, si usted tiene temor de predicar la palabra, practíquese en su cuarto, hermano. Como yo le digo, siente a su esposo, siente a sus hijos, predíqueles el Evangelio, hermano. O igual, si tú eres un varón y quieres predicar el Evangelio, sienta a tu esposa y a tus hijos y predícales a ellos, ¿verdad? Si practicar, no, hermanos, no crean que es malo. David se practicaba atrás de la majada. Antes de matar a Goliat, mire, él en lo secreto se ponía con la onda, ¿verdad? Entonces, hermano, yo le digo, agarre la onda. Y ya para terminar, ¿verdad? Seguramente hay más. Hay otro promotor del Evangelio que se llama Noé, ¿verdad? Entonces está en Génesis capítulo 6, verso 9. Cuando lo tenga, diga amén. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo. Solo aquí hay una característica, mire. Era un hombre justo. Los que predicamos el Evangelio, hermano, tenemos que ser justos. Perfecto entre sus contemporáneos, hermano. Noé andaba con Dios, ¿verdad? Entonces, mire Génesis capítulo 6, verso 11. Y la tierra se había corrompido, así como está ahorita, hermano. Mire cuánta corrupción hay, hermano, ahorita. Hombres casándose con hombres, el aborto y tantas cosas que se miran, hermano. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Igualito en estos tiempos. Mira, hermano, Cristo viene pronto, hermano. Entonces, la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Sin embargo, Noé caminaba con Dios. Hermano, y eso hizo que él salvara su familia. Entonces, un promotor del Evangelio debe evangelizar primeramente a los de su casa, ¿va? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Antes de ir a predicar a otro, prediquemos en la casa, prediquemos con el ejemplo, hermano, ¿verdad? Entonces, como dice el dicho, ¿va? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Como dice la palabra, hermano, te hicieron cuidador de viñas y la viña que era tuya no cuidaste. Entonces, cuidémoslo de la casa, así como lo hizo Noé. Mire cuánta depravación sexual había en el tiempo de Noé, cuánta violencia, hermano. Pero él promovió el Evangelio en su familia, la cual fue salvo, hermano. Entonces, aquí es donde se cumple la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, cuando el Evangelio llega a nosotros, hermano, tenemos que predicarle a nuestra familia. Entonces, ya para terminar, hermano,
Mire, estamos viviendo tiempos muy difíciles y tenemos que promover el Evangelio, hermano. Mire, vimos a Juan el Bautista. Mire, está en Lucas capítulo 1, verso 15. Él vino a promover el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, también está el apóstol Pedro, hermano, que dejándolo todo. Entonces, un promotor tiene que dejarlo todo, hermano. Cuando Jesucristo, hermano, te pide algo, ¿verdad? Colaboremos en la obra del Señor. Está Felipe, que llevó el Evangelio a Samaria y le predicó al etíope del eunuco y le dijo que antes de bautizarse, mire, ¿qué fue lo que le dijo Felipe? Le dijo, hermano, que tenía que aceptar a Cristo, ¿no? También, hermano, vimos a Esteban, hermano, un hombre que era de los 7 diáconos de la iglesia primitiva, compañero de Felipe. Este hombre prácticamente defendía la verdad del Evangelio. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que defender el Evangelio, pero sin molestarse, ¿verdad? Sin agredir a nadie. También está el apóstol Pablo, un hombre, hermano, que era perseguidor de la iglesia y tuvo una conversión de 180 grados y predicaba el Evangelio. No, lo que me llama la atención del apóstol Pablo es que nadie lo pudo detener. Yo no miro que Pablo se detuvo y tantas cosas que él pasó naufragios, prácticamente lo traicionaban los hermanos, fue azotado 3 veces, hermano, y eran 40 latigazos menos 1. ¿Cuántas cosas pasó él? Y sin embargo, él nunca se detuvo. Ahí tenemos que hacer nosotros, hermano. Yo sé que aquí hay pruebas, hay momentos difíciles, pero tenemos que seguir avanzando en la obra del Señor. Y mire, el número 7, Noé. Él, hermano, le predicaba a su familia y está viviendo tiempos como los de ahorita, ¿verdad? Tiempos difíciles de violencia, de depravación sexual y tantas cosas que se están viviendo. Pero nosotros tenemos que velar por la familia, ¿no? El Señor nos dice en su palabra que tenemos que cuidar nuestra viña. Vamos a orar, hermano, para ser despedidos. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Padre Santo. Venimos orando por cada hermano, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que está pasando momentos de dificultad. Sé que la tormenta pronto pasará. Y nosotros, como promotores del Evangelio, gente que predicamos tu palabra, Señor, sé que tenemos que seguir adelante, no importando las pruebas, no importando tribulaciones, porque sé que el Señor está con todos nosotros. Padre Santo, en el nombre de Cristo, este año, Señor, es el año de la recuperación. Vamos a recuperar nuestra salud, vamos a recuperar nuestras finanzas, vamos a recuperar todo, hermano, lo que nos ha perdido. Se va a recuperar aún el tiempo, lo vamos a recuperar, porque dice la palabra que todo lo que se comió el saltón, el revoltón, tú nos vas a recuperar. En el nombre poderoso de Cristo creemos a tu palabra, Señor, porque somos gente que predicamos, somos tu boca, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y no vamos a quedar avergonzadas. Mire, Padre Santo, aquellas personas que han perdido, Señor, sus pertenencias, sé que este año las van a recuperar en el nombre poderoso de Cristo, porque la palabra del Señor dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga. Y recuerde que pronto lo volveremos a ver en la próxima clase de evangelismo. Siga orando por mi esposa, hermano, que se está recuperando muy rápido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me lo bendiga.